Bueno, buenas tardes. Hoy les damos la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y es producido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado de hoy es Diego Vergara Lira. Él es diseñador y escultor en metal. Es herrero, oficio que enseña en talleres de forja. Diego además es andinista, instructor de montaña y ha llevado una vida conectado con la naturaleza. Ha profundizado también en el conocimiento de la cultura japonesa y se ha dedicado a la práctica del kendo, que es un arte marcial japonés, entre muchas otras cosas que le vamos a ir preguntando. Diego, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana, y a todo el equipo de este espacio tan potente. Gracias, Diego. Diego, esto que tú nos compartes en tu reseña de el metal, ¿cómo llegaste a ser escultor en metal y herrero? Mira, sabes que ocurre algo, Susana, muy lindo, que el metal es como una analogía de la vida, de nuestro propio camino, porque es un material extremadamente duro, ¿no? Es frío, Sí. es difícil de manipular, pero el metal, una vez que se somete a altas temperaturas en la forja, empieza a ceder, al igual que nosotros, ¿no? Con los Ajá. obstáculos y la vida. Y finalmente a mí lo que me gusta del metal es eso, es la transmutación de un material que aparentemente es muy rígido, es muy duro, y finalmente tú lo puedes moldear a gusto, es un Sí. material extremadamente noble. ¿Y cómo llego a eso? Básicamente por un entorno familiar, mi abuelo era arquitecto, escultor, una mezcla de varias cosas también, y Ah, quedaron los restos diseminados de su trayectoria artística acá en el campo. Yo quise eso recuperarlo y me encantan los oficios antiguos. Bueno, y ahí busqué mi camino de recuperar este oficio que está en extinción y eso me llevó a buscarlo incluso fuera de Chile, en España, donde está mi maestro, y volver acá al campo, que es mi tierra natal, y proseguir ese camino. ese camino. ¿Y tu abuelo era línea materna, paterna? Mi abuelo por línea materna, Sergio Lira, era claro, era escultor, arquitecto, era como una especie de polímata, que es un poco lo que a mí me gusta buscar. Ok. ¿Y de tu línea paterna qué traes? Muchas cosas también, bueno, mi padre eran originarios de Talca, fueron Ya. gente también ligada con el campo, con realizar cosas, con hacer parte de un país, participaron mucho en esa época también, de formar el país, la época patriota. Entonces, creo que de los dos lados rescato un poco todo lo que me toca buscar y vivir hoy en día, ¿no? Ay. ¿Y cuál es la historia de amor de tus padres? Bien, la historia de amor de mis padres se remonta más o menos como a finales de los años 60. Mi padre había perdido a su padre muy joven, mi abuelo murió cuando mi padre tenía 10 años en Ah, Talca, ya. y él un poco se tuvo que hacer cargo de ser como el hermano mayor papá de su hermano y también de su mamá, ¿no? De cuidar a su mamá como el hombre de la casa. Ok. Y él se dedicaba a los autos, le gustaba mucho correr en Mini en los Ah, años 60. sí. Sí. De ahí conoció a mi mamá en esos contextos de esa época, años 60, carreras de auto mini, no sé, paseos, qué sé yo. Se encontraron por amigos en común y empezaron a pasear, vinieron al campo que es donde yo vivo. ¿Dónde vives? Y también, yo vivo en Marchihue, entre Ujú. Santa Cruz y Pichilemu. Sí. Genial. Ujú. Y así fue, se forjó una historia en ese contexto, años 60, Imagínate. mi padre el mundo de los autos, mi madre más del mundo del campo, que venía de su familia, Ajá. y bueno, y ahí dieron 4 hijos que somos todos nosotros los hermanos, Genial. así que esa es más o menos la historia. ¿Y tú eres el número? ¿Qué número de hijo? Yo soy el menor, yo soy el cuarto. El cuarto. Ujú. Diego, ¿y el diseño?
cómo elegiste la carrera de diseño? En la típica edad, ¿no es cierto?, adolescente en que uno está buscando qué estudiar, Ujú. siempre lo mío fue el dibujo. Toda mi vida nací con un lápiz en la mano, dibujé toda mi vida, desde muy, Ah, muy chico. Como mi ok, forma de expresarme. Yo creo que antes de hablar incluso. de más. Entonces, para mí el diseño, como el nombre etimológico lo dice, no sé, es diseño, ¿no? Que es dibujo, que es croquis, empecé a hacer un bosquejo. Y me di cuenta que el diseño juntaba todo lo que me gustaba, el tecnicismo de las herramientas, de la materialidad, la metodología, el Ah, dibujo. Así que bueno, me aventuré a estudiar diseño, diseño industrial, y que un poco junta todo lo que me gusta, sin duda. Me encanta esa carrera y ajá. después ejerciéndola tienes un sinfín de áreas, entonces realmente me encantó estudiar diseño, me encanta esa área. ¿Y cómo viviste la carrera? ¿Cómo la viviste la universidad? ¿Cómo fue para ti? La verdad que fue bastante difícil porque era la época de la transición entre el mundo análogo y el mundo digital. Ok, Es decir, ¿no es cierto?, la época en que tú hacías los planos a mano y sí. empezaste a renderizar en medios digitales. Oh, Entonces era complicado, yo no tenía computador, me gustaba más la parte manual. ajá. Por tanto, me fue difícil, pero por otro lado me fue tremendamente enriquecedor porque rápidamente me apadrinaron profesores que fueron como mis hermanos mayores y pasé a ser ayudante ya en segundo año de universidad. Entonces fue una carrera muy linda ligada con la docencia. Me encanta mi experiencia universitaria, fue muy rica. Linda, sí. ¿Y la docencia cómo ha seguido viviendo en ti a propósito de esto de multiplicar y enseñar? La verdad que siempre he estado ligada porque después de la universidad, mientras estaba estudiando la carrera, que fui siempre ayudante, como te digo, de segundo año, Sí. entonces prácticamente toda mi carrera fue también ligada con la docencia. Ajá. Después, cuando ya era profesional, empecé a ser docente en distintas universidades, siempre en taller, en diseño, en materiales, maquete y prototipo, etcétera, pero siempre apadrinado por maestros. ¿No? En Ok. este caso, cruzaron personas maravillosas en mi camino. Y hoy en día que vivo en el campo, que estoy Ajá. lejos de la universidad, hice mi propia escuela de oficios ancestrales, hago regularmente talleres, bueno, hasta el confinamiento, pero ya próximamente los volveremos a reanudar. Cuéntanos un poco de eso, de las escuelas de talleres ancestrales. Básicamente, Susana, es como rescatar, ¿no es cierto?, el oficio de estos artistas ancestrales que son maravillosos porque son muy naturales, están muy ligados con la materialidad, Ajá. no están como contaminados por un contexto cultural internacional. Entonces, para mí, los oficios antiguos son muy naturales, son muy auténticos. Y Perfecto. básicamente quise rescatar eso desde la experiencia en el campo, que tú conoces gente antigua, Sí, mujeres que hacen telares, hombres que trabajan la madera, o sí. amansan caballos, o construyen Ajá. cosas. Entonces te vas empapando de lo que son los oficios en el ser Ok. humano. Y ahí Ajá. quise rescatar puntualmente de la forja, que es lo que se liga conmigo en la materialidad del metal, y me encanta todo el contexto alquímico que contiene, y ahí Sí, empecé a hacer los talleres acá, desde el campo. genial. ¿Y las personas van a tu taller desde todos los sitios? Sí, sorprendentemente llegan, mis talleres son muy pequeñitos, son de 4 o 6 personas, porque Ya, la idea es que sean bien personalizados. perfecto. Y lo otro es que haya una comunión cercana con la persona que está aprendiendo el oficio. Ya. Entonces, la verdad que ha venido todo tipo de público de gente, desde familias, madres, padres con sus hijos, niños solos, adultos, extranjeros, chilenos, de todas partes de Chile, y Ajá, también gente que quiere ser herrero y gente que también quiere tener una experiencia distinta solamente. Todas tremendamente enriquecedoras, y finalmente los talleres se han ido adecuando un poco a esa demanda que ha ido surgiendo. precioso. Y a propósito de la autenticidad, ¿qué rol juega en tu vida la espiritualidad, Diego? Qué buena pregunta, una pregunta que por estos tiempos casi no se Ujú. plantea, ¿no? Sí, Eh, para mí la espiritualidad es algo totalmente natural, no tiene que ver con una religión ni con un credo puntual, sino que está en todo.
La espiritualidad está absolutamente en todo, cuando uno se conecta. Entonces, ¿qué le llamo conectarse? Cuando tú haces un oficio antiguo, cuando sales a caminar por el campo, cuando subes una montaña, cuando tienes cualquier instancia íntima con la naturaleza, te encuentras con la espiritualidad, en todo, está presente en todo. Y la gente que, digamos, que no quiere caer en eso porque le da miedo y quiere ser una persona racional, no es que esté equivocada, lo que pasa es que solamente no ha abierto su corazón y su intelecto y su sensibilidad a apreciar lo que hay en el entorno, que todos los días es tremendamente mágico y enriquecedor. Y eso para mí es la espiritualidad, es una energía que te rodea, que está en el universo, en una piedra, en un musgo, en un palo, en cualquier cosa, y que te habla, y que te enseña a ser mejor persona, porque básicamente te muestra lo ínfimo que somos y lo imberbe que somos, tanto que tenemos que aprender. Entonces, para mí eso es la espiritualidad, un camino de búsqueda, de perfeccionamiento del ser humano, en el sentido de ser mejor persona, de ser amoroso con el entorno, con las personas, con el universo, y que se expresa todos los días sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de entrar a un credo particular. Está ahí, Ahí, siempre contigo. siempre contigo, sí. ¿Y cómo se articula con este arte marcial, este arte marcial japonés? Bueno, nuevamente has sido muy certera en tu pregunta porque, claro, cuando ya descubres que la espiritualidad está en todo, quieres buscar un lenguaje que te acomode. Y Okay. ahí empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la disciplina, el oficio o incluso las religiones. Para Ajá, mí, las artes marciales, principalmente japonesas, lo que tienen es una estructura, una sí, disciplina que te ajá, permite a ti forjarte como ser humano integral, desarrollar el cuerpo, la sí, mente y ajá, también el espíritu. perfecto. Entonces, en este caso, el kendo, ken significa espada y do significa camino, el Ya, camino del sable, el camino de la espada, es como el arte marcial principal que tenían antiguamente los bushi o los samuráis. ah, Y en el fondo lo que tienen es una persona que todos los días se levanta y trata de perfeccionar su vida a través de un camino, de un do. Y para mí el kendo fue finalmente la disciplina que encontré después de un bagaje muy largo, pero muy corto a la vez, ya, en donde me permite entregar las herramientas que me dan necesidad para esa disciplina. Tú necesitas una estructura, yo por lo menos necesito, y todos yo creo que necesitamos, es asirse a algo para entre todos que nos vaya mejor. ok. ¿Y cuál es el recorrido? ¿Cómo te encuentra esta disciplina? ¿O te encuentra, la disciplina te encuentra o tú la encuentras? ¿No? ¿Cómo te encuentra esta disciplina? Estaba pensando a propósito que tú dices la espiritualidad, de pronto te encuentra cuando tú vas caminando por la montaña y te encuentra. ¿Cómo te encontraste con el kendo? Sí, qué bonito. Bueno, me estoy tratando también un poco de acordar, pero en el fondo las artes marciales japonesas partieron primero con karate, Ya, kyokushin, después con aikido, que es un arte marcial también maravillosa, y sí, luego con kendo. Todas tienen lo mismo, pero me tropecé de una forma completamente distinta. ok. Cuando tenía 14 años fui agredido en la calle y me pegaron unos chicos que eran más grandes, que tenían 20 años, En me Talca, querían... No, en Santiago. en Santiago. Sí. Y me sentí tremendamente agredido, frustrado e indefenso. Ya, Y quise aprender algo que me permitiera defenderme. Ese ah, es el primer aproximamiento occidental, racional, moderno que tiene el ser humano con las artes marciales. Pero apenas tú entras a la disciplina de arte marcial, que yo tuve una sensei francesa de avanzada edad, maravillosa, y otro sensei chileno, Abdón Valdebenito, y te das cuenta que en esa disciplina de golpear tablas, de quebrar ladrillos, de estirar tu cuerpo para tener más elongación, de hacer una serie de ejercicios exhaustivos y agotadores, se quebranta tu cuerpo. ok, Y una vez que tu cuerpo se quebranta, que es lo más débil de nuestro organismo, sí, pasa la mente a actuar. Y después de la mente, que necesita algo más, porque las paredes de la mente son estrechas, sí, necesita la espiritualidad y ahí entra el espíritu. Entonces, al final trabaja en un todo
y te das cuenta que la violencia y que la necesidad de defenderte no era el verdadero camino, pero fue lo que te hace tropezarte con eso. Y Ok. finalmente tú te transformas en un guerrero de la paz, como decía Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, que es otra arte que me tocó aprender durante años. Y es eso, es ser un guerrero de la paz. De hecho, Bushi, en la etimología original de guerrero en japonés antiguo, Ujú. Bushi significa el que detiene la guerra. Ese es el nombre Ok. de guerrero en etimología antigua japonesa. Es decir, alguien que tiene tal poder, tal estructura, tal armonía, que puede detener la guerra con su sola presencia en el campo de batalla. Y eso está en sagas épicas antiguas. Yo creo en eso, en buscar el equilibrio en tu ser a través de las artes, y así fue como el kendo aparece, porque tuve una sensei japonesa, nuevamente mujer, se llamaba Tatsuko, y trabajaba en la embajada de Japón, lamentablemente por muy poco tiempo, y por ahí por el año 96, con un primo nos metimos a hacer kendo, ahí en Ñuñoa, mientras estudiábamos en la universidad, y fue Ujú. maravilloso conocerla a ella y ver esta cultura, ¿no? Impecable, Impecable. eh, suave, pero a la vez fuerte, armónica, pero a la vez estable, una cosa poderosa. Y Ajá. yo dije, "No, esto es lo mío". Y en Es- Chile no había eso, y después tuve la suerte de viajar a Japón durante 3 años y medio, y vivía allá, perdón, en China, pero estudié también arte marcial en Japón, y Ajá. bueno, fue un privilegio, un sueño hecho realidad, y ahí fue cuando me perfeccioné en Kendo, Ah, finalmente mi estadía en China y Japón. perfecto. Mm. Qué intensidad, ¿no? Mm. Sí. Sí, estaba pensando a propósito de lo que decías, como el metal, es como el cuerpo, y ahí en esto de el metal, el cuerpo, quebrantar el cuerpo, hacer maleable el metal, ¿qué valor tiene el cuerpo para ti, Diego? El cuerpo humano. El Ujú. cuerpo humano. Para mí, de todas maneras, es una catedral, es un templo, es Es un una obra maestra mm, que te permite albergar, ¿no es cierto?, todo lo que eres tú. Finalmente, el cuerpo para mí es algo que tienes que cuidar, que tienes que querer, que mm, tienes que reconocer y aceptar. mm, Y aceptar con la belleza que tengas, mm, con las particularidades que tenga tu cuerpo, llamarlo tal como es primero. Y mm, con eso salir, digamos, al exterior, a la vida, metafóricamente, y trabajarlo. El cuerpo es nuestro carruaje que nos permite subir, desplazarnos, detenernos, llevar gente, bajar gente, acarrear bulto. Es mm, un carruaje, un templo, es una estructura maravillosa, es un milagro. Y mm, para mí hay que cuidarlo, hay que trabajarlo, hay que alimentarlo bien, hay que mm. hacerlo descansar y sobre todo hay que hacerle cariño, hay que quererlo, tal Hay que cual como es. quererlo, ok. Sí. Diego, la montaña. Cuéntame de la montaña. Eres alpinista e instructor. Sí, bueno, la montaña también se cruza de forma milagrosa. Yo he tenido puros tropiezos milagrosos en mi existencia que me han permitido ser la persona que he querido ser o buscado ser, o que trato de ser. Dios. Y la montaña parece como un tropiezo. Mi hermana se casó con un destacado alpinista de esa época, el año 94, con Ya. Cristian García de Oro, y ahí empecé a conocer estos personajes que subían montañas, que venían bajando del Himalaya. Yo tenía 14 años y dije, no, esto me encanta. Y empecé a meterme en esto también con estos hermanos mayores, que he tenido la suerte siempre de tropezarme con ellos, Qué buenísimo. y me empezaron a... Claro, y ahí empecé a los 14 años, después me metí al club alemán, después hice todos los cursos que pude, después empecé a hacer clases, siempre la docencia, siempre me encanta enseñar y una vez que ya llegué a cierto nivel que mastericé ciertas técnicas, empecé a enseñarlas Ajá. y eso ha sido parte de mi vida como alpinista, buscar cumbres que generalmente son montañas olvidadas, me encantan las cosas perdidas y olvidadas, no me gusta lo fancy o lo... ¿no? Trato Sí, de ir al rescate nomás. Y sí. eso me he dedicado a los Andes, me he forjado en los Andes, para mí la cultura andina es maravillosa, los pueblos precolombinos, y Ajá. trato de buscar eso a través de la montaña. Finalmente ser alpinista es un pretexto para tratar de encontrarte a ti mismo en la mitad de un lugar prístino.
Perfecto, sí. Y tu relación con eso, con la cultura andina. La verdad es que estoy pensando en el chamanismo. Ya. Mira, la verdad, yo me considero imberbe totalmente no muy conocedor del chamanismo. Entiendo obviamente en general, pero para mí la cultura andina es un universo increíble, Mm, completamente sagrado, que tenemos por descubrir, porque mm, sabemos muy poco, pero está ahí, están los vestigios, están las culturas. Tú hoy en día puedes viajar a Perú, a donde yo viajo, a la Cordillera Blanca, a Huayhuash, y te tropiezas con comunidades altoandinas maravillosas que viven de forma ancestral, mm, el mismo Chile en el norte, y mm, acá lamentablemente hemos perdido nuestra cultura andina, ya no tenemos pueblos en la zona central o el sur de Chile que viven en las montañas, excepto sí los pehuenches, grupos maravillosos que están ligados a la Araucaria y la cordillera, pero más el mundo andino me refiero de las altas montañas de los Andes, están como vestigio o en extinción. Hay que ir al rescate de ellos sin duda, porque tiene una sabiduría única, totalmente armónica con la naturaleza, y todas hablan de lo mismo, increíblemente. Tú comparas la mm, cultura tibetana con la cultura andina y es lo mismo. Es el mismo impulso de ir caminando a la estructura más alta de la naturaleza que te acerca al cielo. Y en ese contexto, por supuesto que se estrecha el velo entre este mundo y el otro, y tú puedes tener un vínculo. Y ahí es donde yo creo que surge también el chamanismo para gente que realmente tiene una sensibilidad especial o trae incorporado algún elemento de conexión y lo puede desarrollar. Y para otras personas más normales, como el caso mío, te mm. permite una comunión muy cercana con la naturaleza y también descubrir y encontrar cosas increíbles. Perfecto. Mm, sí, potente. Sí, muy potente, sí. Potente, sí, Cultura. potente. Sí. Diego, em, muéstrame, ábreme un poco más esta dimensión tuya de la docencia. Recorriste universidades, muéstrame esos recorridos. ¿Mm? Ya. Bueno, la verdad que todo ese recorrido se dio gracias a un solo y único personaje, Sí. que cuando estaba en segundo año de diseño en la Universidad Diego Portales, es una Ujú, universidad que estaba bullente de energía, estaba recién formándose la Escuela de Arquitectura, ujú. después de diseño, que es cosa muy rara porque siempre se hace arquitectura, luego diseño. En este caso existía diseño y no existía la Facultad de Arquitectura en la Universidad Diego Portales. Y ahí vino Gustavo Munizaga, que es un profesor maravilloso, principalmente de urbanismo de la Universidad Católica, y Gustavo trajo un séquito de personajes, maravillosos docentes para forjar la Facultad de Arquitectura. Y ahí aparece la imagen en carne y hueso de Fernán Meza, que era un ser maravilloso, un docente de tomo y lomo, un académico y un ser que sus hijos fueron los alumnos, de hecho no tuvo hijos biológicos, pero tiene miles de hijos e hijas por todos lados en Ok. la docencia. Ajá. Y él me capturó en el segundo año y no nos soltamos más. Se Ya. transformó en mi maestro y me transformé en su ayudante y en su también ayudante de todo, digamos, no solo de la docencia. Y Ajá. así fue como Fernán me llevó después a la Universidad de Chile, después tuve otros recorridos personales con amigos como Stefano Pugliese, un académico italiano, somos gran amigos, fuimos Ajá. a la UNIAC, fuimos en otras universidades haciendo talleres, pero siempre el eje transversal fue la enseñanza de Fernán, que es un tipo mágico, o sea, un tipo que reunió todo lo que era el constructivismo ruso, la Sí. docencia rusa que es maravillosa, todo lo que era la Bauhaus, te digo, una mezcla y toda su sensibilidad natural de haber crecido en los campos del sur, en Osorno, hacia la cordillera, un ser holístico, amoroso, extraordinario. Sí. Y un gran docente, sin duda. Nadie pasa indiferente por un aula de Fernán. Todos recuerdan esa estatura con unos ojos azules, una barba blanca de sus ancestros irlandeses, un bozarrón que te daba susto, Ya. pero el rato te das cuenta que era un tipo que lo único que era mostrarte el arte y el diseño, la arquitectura, y que tú aprendieras a quererla, que es una frase de Fernán. El arte hay que quererlo.
para poder entenderlo. Y así tú empiezas a apreciar el arte, empiezas a entender todo, porque lo empiezas a querer, porque tiene una historia. Un cuadro de Picasso verdaderamente no es una obra de arte, lo que hay detrás es la historia que hizo que Picasso llegara a pintar de esa forma. Porque tú ves la primera etapa de Picasso, son unas pinturas hiperrealistas, el tipo dibujaba increíble, y después ves estos cuadros fragmentados, cubistas, tú dices, ¿qué pasó? Bueno, conociendo la historia, aprendes a vivir la historia, y finalmente ese cuadro te encanta. Y Ajá. eso es, aprender a amar y a querer. Eso es lo que me enseñó Fernán como docente, y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Enseño lo que me gusta y trato de que la gente ame lo que hay escondido en estos oficios y estas artes. Perfecto. Y en ese sentido, la autenticidad. ¿Mm? Sí, es lo más importante. La verdad que la autenticidad, tú debes entrar en ese camino, porque las cosas no se enseñan de forma artificial, Ajá, son naturales. Y cuando hay algo artificial, no hay naturalidad. cierto. Entonces la autenticidad es hermana de la naturalidad. La autenticidad es algo que fluye de forma armónica porque es natural, es real. Es En real. cambio, el artificio es una maqueta que después va a crear quizás algo real. Es un proceso previo, creo yo. Entonces, Ok, para mí la autenticidad es clave. Tiene que haber autenticidad en el proceso genial. creativo. Genial. Y Diego, ¿cómo relacionas la técnica con el arte? Bien. Y bueno, para mí fíjate que es un proceso también súper natural. Así como en las artes marciales tú requieres una disciplina para poder encontrar Mm, un camino que va a unir la mente, el cuerpo y el espíritu, en sí, el arte, la técnica es la disciplina que te permite llegar a encontrar el arte. En el perfecto. fondo, hay que pasar por un proceso de disciplina, de estructura, que es la técnica, los materiales, el uso de los instrumentos, presentarte frente a una obra, la postura del cuerpo, cómo mirar, qué encontrar, todo eso es técnica y finalmente fluye tu autenticidad, como tú bien dices, fluye tu creatividad, pero una vez que ya has superado la etapa de la técnica. Para mí la técnica es el hueso del cuerpo, que se une al músculo y finalmente configura esto. Pero el arte para mí debe tener una técnica. Si tú ves los artistas ancestrales que se Sí, expresaban en la piedra o la pintura rupestre, que es maravillosa, tú sí. ves que esas artistas y artistas tenían técnicas muy Ajá, elaboradas de procesar los pigmentos, de cómo esparcir estos pigmentos sobre la textura de la piedra. Eso tenía una técnica muy avanzada, pero ajá, luego aparecía su autenticidad y su creatividad. perfecto. Sí. Es interesante a propósito de lo que tú hablas del forjar. ¿Qué es la forja? Cuéntamelo así como no lo sé. Cuéntame, ¿qué es la forja? Ya, Ujú. mira, qué interesante, porque la palabra forja también es interesante la etimología, ¿no es cierto? Porque empezamos a encontrar de dónde viene. Si al final es, ¿de dónde viene esto? La fuente. Claro, la fuente. ¿Cuál es la fuente? Claro, ¿cuál es la fuente? Y ahí tú vas a la fuente y encuentras la respuesta. Genial. Cada vez que ocupamos la palabra forja, forjar, oye, forjé una amistad, forjé mi espíritu o mi persona, la palabra forja viene únicamente de la forja, es decir, del arte ancestral de utilizar el metal y transmutarlo en una obra. Ok, La palabra forja en sí misma sola, sin el arte de la herrería, no ajá, existe. perfecto. Entonces, cada vez que ocupamos la palabra forja, a mí me encanta porque todos hablamos de herrería todo el tiempo y no nos damos cuenta. ¿Ya? Entonces, Genial. forjar es el arte de tomar un trozo de hierro o acero, someterlo a altas temperaturas dentro de una fragua, ¿no? Que es en el fondo como una especie de horno de un hogar que eleva las temperaturas hasta que el acero llega a una consistencia plástica, y luego con un martillo y un yunque, es Sí. decir, una superficie de metal y una superficie de metal unida a un mango en tu mano, vas Ujú. golpeando esta pieza sobre esa superficie y vas guiando el acero que ahora está en un estado plástico en la dirección que tu mente o tu creatividad quiere ir.
Ok. Finalmente, lo que se desprende de ese proceso es un conjunto universal de cosas. En la antigüedad, las armas, las espadas, todo se hacía en la forja, pero Ajá, también la escultura, el arte se hacía en la forja. qué potente. Cualquier elemento mágico, algún báculo de un mago, de una hechicera, se tenía que forjar. Un Ajá, caldero se tenía que hacer en la herrería. Todo pasaba por la forja. Por eso los herreros eran tan importantes en las culturas antiguas, porque era un personaje que permitía transmutar un material natural, que era el metal, a un objeto. Esa alquimia que se produce en el proceso alquimia. es la Sí, perfecto, perfecto. Y en el cuerpo, cuando llega este punto de quiebre entre la técnica y transformarlo en arte, ese momento es como, ¿podemos ampliarlo para que me lo muestre? Tú dices, entré a hacer las artes marciales y llegaba un momento en que la disciplina llega a un nivel donde necesariamente hay que quebrarlo para saltar al siguiente sitio, que es como el arte de sí, ese sí. espacio, ese espacio de quiebre. Me importa que me lo muestres porque cuando me lo muestras en la disciplina, me lo vas a mostrar en la forja, en la montaña, en un montón de dimensiones de las cuales estamos hablando. Exactamente, Susana, es así. Mm, La verdad que está en todo, es como una fórmula maestra para superarte a ti mismo. Está mm. en absolutamente todo lo que tú quieras y te plantees en tu vida. Desde cocinar, desde montar a caballo, desde subir una montaña, desde forjar, lo que sea. Uno lo busca y cuando hay un oficio o un arte que quieres desarrollar, vas a tener que pasar por esa etapa de quebrantar lo que es más débil y que creemos que es lo más fuerte, que no lo es, en verdad. Para mí es una alquimia, para mí es la verdadera alquimia. Y esa Está transición, Diego, ¿cómo la has vivido tú? Esas netamente por un múltiples tropiezo. transiciones, como un tropiezo. Sí, un tropiezo, solamente un tropiezo. Creo que la búsqueda personal intensa de todo ser humano de superarse a sí mismo, en mi caso personal, transformarme en la persona que yo quiero llegar a ser, es lo que ha hecho que toda mi vida haya buscado ese camino de encontrarlo. Y para encontrarlo hay que forjar, para llegar a la obra de arte hay que forjar el metal. Ajá, Y de alguna forma está en todo. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo aparece ese quebrantamiento, yo creo que cuando tu razón está absolutamente entre cuatro paredes y lo único que quieres es hacer algo, el universo, el destino, la vida, ponle el nombre que tú quieras, se encarga de mostrarte todo lo contrario, que tú tienes que ceder, porque si no cedes, no vas a pasar a la siguiente etapa. Entonces, en el caso del acero, por ejemplo, tú lo tienes que elevar a gran temperatura, que es como ir al infierno, ir al infierno. quemarte, calcinarte. Ok, Claro, es sí. un infierno de Dante, ¿no? Un Sí, infierno del Renacimiento, de ah, hogueras, de fuego, de demonios. Bueno, te tienes que ir a tus miedos más profundos, a calcinarte. Y sí. finalmente de esa calcinación, que es un quebrantamiento mental, físico, espiritual, pero principalmente el cuerpo es el que primero lo demuestra que estás quebrantado, tus brazos se bajan, llega tu cansancio, empieza a ceder. Y ahí Ah, empieza a entrar este fluido maravilloso que si tú quieres navegar ahí, está disponible y puede llegar muy lejos. Bueno, y de repente te sales de la barcaza y tienes que volver de nuevo. Y así es, y así es la sí. vida es eso. Mm, sí, sí. Entonces hay un espacio en que parece ser que todo va en una dirección y en realidad va para otra dirección. Sí. Oye, qué bueno ese punto que acabas de decir, porque te quiero comentar que me acaba de recordar como una epifanía lo que acabas de decir tú con lo que estamos viviendo un poco, que es que creemos que todo está mal, que estamos mal, que no nos va a resultar tal proyecto, que no nos va a resultar tal negocio. Bueno, justamente esa es la idea. La idea es esa, Ajá, porque cuando tú te empiezas a acercar al borde del abismo, tienes dos opciones, o retroceder de ese acantilado y nunca más acercarte al borde, o ajá, simplemente acercarte al borde y dejarte caer y confiar de que algo,
algo muy suave te va a recoger y te va a hacer aterrizar de forma completamente liviana en la superficie. Cuando ya has hecho ese salto al vacío, el resultado siempre, siempre, siempre es lo que tú estás buscando, que es superarte. Genial. Nadie ha caído del abismo con una fe real y con una intención real y ya digamos, ha muerto en el suelo del acantilado. Eso no ocurre. Eso no. Lo que ocurre al revés, te devuelves y te come una bestia salvaje porque te devolviste. Allá atrás, Claro, no adelante. así es. Ujú. Sí, bien. Te quiero preguntar por el género, femenino, masculino. Me has hablado de tus maestras mujeres, suaves y fuertes, impecables. Y también me has hablado de maestros masculinos. ¿Y cuál es tu aproximación o cuál es la mirada de las mujeres, los hombres, hombres y mujeres? Ujú. Perfecto. Creo que yo no podría expresarlo tan bien como lo expresó mi querido maestro Fernán Mesa. Y te Ya, lo voy a decir imitándolo, porque si alguien lo conoció, lo va a recordar ahora. ok. Pues, mira, Fernán decía esto. Mira, Diego, los hombres somos las minas son los hombres. Ahora lo voy a traducir. Ya. Los hombres somos débiles, tenemos miedo, por eso nos apoyamos de la estructura, por eso nos amarramos al mástil de la embarcación en la Odisea, para protegernos de las sirenas, ¿te fijas? Esa Sí. es la visión arcaica del ser humano, de tener que poner la resistencia para no ser quebrantado. O sea, estamos haciendo todo lo contrario. Ajá. La mujer es exactamente lo contrario, es el ser en la naturaleza que se le permite tener dentro de su vientre un hijo. Si Ah, ellas fueran menos fuertes que nosotros o más débiles, nosotros tendríamos esa capacidad. Los hombres seríamos los que tendríamos un vientre que se expande y concebimos un hijo. Entonces, finalmente, si la naturaleza, que para mí es lo más sabio que existe, ajá. le ha dado a la mujer, a la hembra, a lo femenino, la posibilidad de tener dentro de su vientre el ser que va a volver a aparecer sobre la superficie de la Tierra, para mí te está diciendo todo. Eres más fuerte, eres más resistente, Eres eres la más, fuente. eres más suave, Ah, tienes el equilibrio y ah, eso te permite a ti cuidar y concebir este ser vivo. Para mí eso es categórico. genial. Entonces volvamos a lo de género. Hombre y mujer somos totalmente distintos, pero el hombre debe aprender a quebrantar su ego masculino para poder abrazar y entender lo femenino. De hecho, si vemos los símbolos asiáticos antiguos, el yin yang, el blanco y negro contiene lo contrario. El negro contiene lo blanco y lo blanco contiene lo negro, que tú lo Sí. puedes traducir en frío, caliente, en sol, oscuridad, lo puedes traducir en miles de cosas y lo puedes traducir en femenino y masculino. Si Ah, nosotros, los hombres, quebrantamos esa masculinidad egótica, la mantenemos en ciertas cosas que hay que mantenerlas para tener cierta diferenciación y finalmente enriquecer ambos géneros. Debemos tener nuestra autenticidad que nos caracteriza. ajá. Pero el quebrantar esa estructura de protección que te defiende del miedo y abres tu ser masculino a lo femenino, empiezas a percibir lo sutil, lo sensible, lo equilibrado y te vuelves más armónico, sin duda. Y la mujer, de la misma forma, si la mujer quiere parecerse al hombre, está totalmente equivocada. La mujer tiene que seguir siendo mujer y abrazar al niño que hay adentro del hombre y el hombre abrazar a la niña que hay dentro de la mujer y Ujú. tratarse como niños, suaves, sutiles, que juegan juntos, que comparten las cosas, no como dos adultos que se quieren confrontar y quieren guerrear con un escudo y una hacha. Ujú. Eso no, para allá no va. Para mí, el género, en mi caso, me encanta ser hombre, pero me encanta también conocer y abrir mi masculinidad a la femineidad que está presente para mí en el arte y en la naturaleza. Para mí la naturaleza es femenina, 100%. Ajá. No encuentro cosas muy masculinas en la naturaleza. En los elementos sí, pero por lo mismo, si el acero fuera masculino,
yo necesito meterlo a la fragua para transformarlo. Y fíjate algo, si el agua es femenino, yo necesito meterlo en el agua para templarlo, es decir, para darle las tres cualidades que se buscan en la forja: la resiliencia, la dureza y la tenacidad. Si yo abrazo lo femenino, que sería el agua, en el caso del acero, voy a recibir tres facultades maravillosas que están en lo femenino, no en lo masculino. Perfecto. Resumen, para mí el hombre y la mujer son complementos, debemos abrirnos a la feminidad, los hombres de las mujeres, y las mujeres abrirse a la masculinidad de los hombres, pero sin perder lo amoroso y sutil que es tan lindo que tienen las mujeres. Es como sin olvidarse de la fuente, ¿no? Ujú. Esa es, exactamente. Sí. ¿Y los vínculos, Diego? Creo que es el camino más difícil. En lo personal, te puedo hablar de la forja, de las artes marciales, de subir montañas, y todo eso me puede parecer fácil. Y todo te lo puedo contar como de una forma sencilla. Pero creo que lo que más he anhelado en la vida es perfeccionar ese camino de abrirse, de ser más sutil y ser más sensible para poder encontrarse con el amor de una forma auténtica y sana. El amor de la amistad, el amor de pareja, el amor de los padres, los hijos, el amor en general. Creo que es un camino que es difícil, en lo personal a mí me ha costado, pero estoy trabajando, estoy forjándome en ese plano todos los días. Y de esta forma yo creo que cada relación, cada persona que ha pasado por mi vida ha sido mi maestra, sin duda, sin duda. O sea, creo que también mis mejores maestros han sido las personas con las que me he relacionado, sobre todo en lo afectivo, porque es ahí donde más te enfrentas a tus miedos, a tus debilidades, ¿te fijas? Y ahí cuando tú abrazas verdaderamente sentirte acogido por el otro, defender al otro, cuidarlo. Entonces, para mí, las relaciones, en mi caso de pareja, de hombre hacia la mujer, que en el fondo es lo que mi inclinación en mi búsqueda, digamos, es maravillosa porque te enseña todo el tiempo, te enseña todo el tiempo. A veces lo pasas mal, a veces te da pena, a veces tiene momentos maravillosos y felices, pero todo valió la pena. Y como decía Lope de Vega, el amor, en el fondo, el que lo sabe, el que se atreve lo conoce, digamos. O sea, hay que atreverse, hay que ser valiente. Es una tarea para valientes. El campo de batalla, para mí, y ya no puedes salir con una espada ni un escudo en la Edad Media, bueno, ahora tú sales al amor. Ese es un campo de batalla de amor difícil, bello, pero donde no hay violencia, sino que hay entrega, hay quebrantar esas barreras para poder abrirse. Difícil, pero un gran camino y algo que creo que hay que atreverse, hay que buscarlo. Es como llegar al borde del abismo, ¿no? Como Sí, lanzarse y dejarse total, caer como con confianza. Sí. Y, totalmente. esto que tú hablas de, que lo encuentro súper precioso, del nacimiento. El nacimiento, ¿cómo fue tu nacimiento, Diego? Por lo que me han contado. Y cuenta la historia, eso. A propósito de la fuente. Claro, cuenta la historia. Yo tengo una relación bien estrecha con mi madre. De hecho, vive acá en el campo, muy cerca mío. Ajá, Y, y me encanta conversar con mis ancestros, con los que me antecedieron, ajá, porque en el fondo es conocer tus raíces. Y por supuesto, que en algún minuto le pregunté a mi madre cómo había llegado a este mundo. ajá. Porque fui el menor, justo antes que yo, mi madre tuvo una pérdida, por Ah, tanto, no llegó este hermanito que había entre medio. Y después aparecí yo. Y no se esperaba tan seguido a esa pérdida. Y cuéntale la historia sí. que mi abuelo, este escultor, artista que te contaba, estaba esperando muy nervioso fuera de la sala de espera, obviamente también con mi padre, pero mi abuelo hizo un comentario de que le impresionó porque me vio pasar con los ojos abiertos y chupándome un dedo. Parece que no lloré mucho y lo primero que hice fue abrir los ojos y mirar fijamente. Eso le llamó mucho la atención a mi abuelo y a mi madre. Ujú. Y fue un niño muy tranquilo, no lloraba mucho, era como medio callado y me dedicaba mucho a dibujar.
De hecho, me costó mucho aprender a leer y a escribir. Lo aprendí en segundo básico. Ya. Eh, no fue algo fácil para mí. Y Ah, todo lo que era el tiempo racional de los seres humanos modernos, yo no lo entendía nunca. Eso de ir en un horario exacto al colegio, que tienen que despertar a cierta hora y salir y levantar, me parecía tremendamente agresivo. Necesitaba un proceso más lento, ya, otros tiempos, tenías distinto, otro tiempo. claro, que no se ajustaban. Pero un poco eso, mi madre me dijo que fue un embarazo muy bueno, muy tranquilo, que me desperté así con los ojos abiertos y chupándome el dedo. Eso fue lo que más le llamó la atención, y que era muy, muy callado, muy curioso, y que dibujaba todo. Eso es como la... Ah. Y que llegaste luego de una pérdida. Claro, llegué luego a una pérdida, que mi madre estaba muy triste por eso, y bueno, y después muy contenta y sorprendida porque apareció finalmente este niño. Perfecto. Y la muerte. La muerte, ¿sabes qué? La muerte la encuentro maravillosa. Ajá. La muerte me encanta. Para mí es parte completa de la existencia. Cuando tú vives en el campo te encuentras con la muerte todos los días. Yo ayer estuve toda la noche reviviendo un corderito que encontré después de las lluvias y murió en mi brazo a las 6 de la mañana. Mm. Cuando asumes que la muerte es parte de la vida, empiezas a quererla, igual que las obras de arte. Ah, Empiezas a ya no tenerle miedo y a darte cuenta que algo es un proceso natural. Lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir. No sí. vamos a tener idea de lo que va a pasar durante nuestra vida. Tendríamos que ser algún mago, alguna hechicera, algún visionario Ni para siquiera, poder saber exacto. ni siquiera sé que los tropiezos existen. ¿Perdona? Yo digo, ni siquiera siendo hechicera, ¿viste que los tropiezos existen? Ah, claro. Exacto. Sí. Para mí, Susana, la muerte es algo natural, pero también ha sido un proceso que he ido aprendiendo con los años. El campo me ha enseñado el contacto directo con la muerte, ver a los animalitos morir, ver a los animalitos nacer. Eso a mí ha sido una gran escuela. Es cruda, es dura. Te encuentras a veces con restos de animales que han sido agredidos por perros salvajes. A mí me mataron unos caballos una vez y me dejaron los restos de los caballos. Te enfrentas con cosas muy fuertes y terribles que son el obstáculo donde se quebranta esa parte. Pero luego de superar ese obstáculo, empieza el entendimiento y empiezas a querer ese proceso. La arte marcial a través del Bushido me han enseñado a través de esos maravillosos preceptos medievales de los antiguos guerreros samuráis, que la muerte es parte de un proceso, que la tienes que abrazar feliz porque va a llegar a tu vida tarde o temprano. Y si algo va a llegar, si va a llegar un tren a buscarte, tienes que esperarlo en la estación de la mejor forma y más impecable, y con la felicidad, ¿no?, de recibirla, del fin de un proceso. Para mí la muerte es una realidad, para mí la muerte es una certeza, la única que está en la vida, y la muerte es un momento maravilloso también de liberación de este envase. Los que creemos en otras cosas, para mí el envase este es transitorio, es el envase desechable, que se va a descomponer, después se va a perder o se va a incinerar, pero lo que va a seguir va a ser otra cosa, y esa liberación de abrir esa botella con el mensaje de la isla, con el mapa del tesoro, aparece cuando mueres. Ahí te liberas. Para mí es liberación, proceso natural, fin de un ciclo y comienzo de otro ciclo, algo muy lindo y abrazable y esperable. También los escandinavos lo tenían así, con el Valhalla, ¿no?, que te venían a buscar unas valquirias. Imagínate qué cosa más linda, morirte y que bajan unas diosas, que son unas valquirias bellísimas, preciosas y amorosas, y llevan tu cuerpo que ha muerto en la batalla, que está adolorido, y se lo llevan para hacerle cariño. Yo me quiero morir en esa circunstancia. Feliz. Sí, sin duda. Mm, sí. Eh, ¿Ya? y, y ahí en esto de la muerte, porque me estás hablando del buen morir, ¿no? Como del buen morir, Sí. del mal morir. Yo quisiera preguntarte, tengo un par de preguntas que me parece que son importantes. Es como a propósito del mundo emocional. El mundo emocional, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo vives? Las emociones, la pena, la rabia, la frustración, la tristeza, la ansiedad y tantas otras. ¿Cómo la vives con ese cuerpo que te lleva y te trae y te entreteje con la espiritualidad, Diego?
Tus preguntas, Susana, son muy, muy profundas y muy lindas a la vez, Mm. pero no por ende fáciles de contestar. Yo creo que mi camino más difícil ha sido eso, ha sido domar el carruaje desbocado de las emociones. Subirte como el que maneja ese carro y tratar de manejar estos caballos briosos y descontrolados que a veces pueden ser tus emociones, pueden ser tus ansiedades, pueden ser tus impulsos. En lo personal soy una persona muy intensa, muy apasionada en todo lo que hago. Por lo Ujú. tanto, no tengo medias tintas en nada, es como blanco o negro, voy al ataque o no voy al ataque, es terrible, yo Es lo como reconozco. la espada de tu disciplina. Mm. Totalmente, totalmente, y lo reconozco y sé que es terrible, pero estoy aprendiendo y trato de aprender a domar esa parte. Sobre todo, lo que más me ha servido para domar eso es darme cuenta que le puedo ocasionar un daño a otros. Ah, ok. Para mí, la parte compasiva es algo que trato de trabajar, que es darme cuenta que si muchas veces estoy enojado o tengo algún problema y lamentablemente lo expreso, porque soy así, soy expresivo. Entonces, inmediatamente voy a estar complejo en ese momento. Y si alguien me quiere abordar en el pasado, si yo le respondí mal o hice algo negativo, trato ahora ya de no hacerlo porque entiendo de que yo le estoy ocasionando un daño al otro. Okay. Entonces lo que trato de hacer ahora es irme a mi retiro, a mi madriguera, que es este lugar donde yo vivo, que es una casa taller, o salir a caminar en la naturaleza, o irme a la montaña, y en ese entorno amplio Ajá, liberar esa energía, pero conmigo solo. okay, Porque sé que al momento que lo hago hacia otro, le estoy ocasionando un daño. Entonces okay, trato de manejar la ira, la pena, la rabia, que son cosas naturales. Yo no creo que el ser humano deba evadir o negar esos sentimientos. Yo creo que esos sentimientos, si vienen a ti, es porque son parte de la naturaleza. El tema es que para mí, personalmente, es cómo tú los trabajas para que el entorno no lo destruyas, no quemas Roma, ¿me entiendes? sí, No, te perfecto. quemas un rato tú solo ahí, te encierras, te ofuscas un poco, después te haces un mate, sales a caminar, golpeas un fierro en el yunque. El yunque, El la forja, el arte para yunque. mí es una terapia. La Ah, montaña, todo es una terapia. ok, Caminar, forjar, trabajar. Me voy afuera a martillar un palo, me pongo la fragua a trabajar, pero no podría leer un libro, por ejemplo. Eso no ya. lo puedes hacer con ese, ¿me entiendes? Tiene que Con ser ese nivel de algo, energía, ¿no? Como... Ujú. sí, sí. Sí. Entonces, trato, Susana, de dominar eso, trato de trabajarlo, pero hay una sola cosa que es la que a mí me hace entender que mis emociones pueden dañar profundamente al otro. Y yo creo que uno no debe hacer al otro lo que no te quieres que te hagan a ti. Mm. Entonces, trato de evolucionar en ese sentido y tratar de cada vez menos dañar al otro con tus acciones Ah, emocionales. ok. Y en ese sentido, el dejar ir tus obras, ¿cómo te los vives? Bien, Súper natural. súper Súper natural. natural. Para mí las obras, no tengo apego en las obras, para Ajá, nada, porque para mí todo está en el proceso, no en el resultado. genial. Eso es algo que he aprendido con el tiempo. ¿Y Que qué llevan tus obras? ¿Qué mucha historias energía. llevan? Uf, va a depender lo que te pasó en el momento, pero Sí. mucha energía. Sin duda, yo creo que todos los seres humanos, en todo lo que hacemos, estamos transmitiendo energía. Si tú preparas un té a una persona amada o querida, va a haber una intencionalidad y una energía en ese té que sin duda se le va a transmitir a la otra persona. Si yo tallo un palo, una madera, y paso la gubia con mi energía y finalmente la lijo, toda esa dedicación, concentración, le estoy poniendo energía. Ese objeto está lleno de energía. Ah, Entonces yo creo que mi obra o la de otro artista o la de todos los seres humanos cuando hacemos algo con verdadera intencionalidad y poniendo mucha dedicación en el proceso, el resultado es una obra de arte finalmente, porque así como el té o así como una escultura, va a tener
la carga y la energía de esa persona. Por eso creo que hay que hacerlo con mucho amor y mucha dedicación. Eh, creo que, creo que hasta puedo poner más amor en el arte muchas veces que en mis relaciones en el exterior. Puede ser, y todos tenemos falencias y hay que aprender. Pero creo que una de las cosas que quedan en todo lo que trato de hacer es eso. Mucha intencionalidad, mucha dedicación, mucha autenticidad, pero preocuparse más del proceso que el resultado. Generalmente casi nunca me fijo bien en el resultado, pero siempre el resultado, cuando le he puesto la dedicación, llega a lo que quiero obtener. Ok, Diego, ¿y qué es ponerle la dedicación? ¿Qué Es es una, eso? ya, es una intención, Susana. Yo, mira, yo todo esto te lo digo de forma completamente empírica, Sin con mi duda, lenguaje y con las cosas. por cierto. Pues, te fijas, o sea, hay conceptos que seguramente tratan esto en filosofía o en No, psiquiatría. pero me interesa tu experiencia. Bien, bueno, en mi experiencia es la intencionalidad, es decir, un gesto verdaderamente auténtico, potente, un salto al Sí, abismo, cada sí, vez que tú enfrentas una nueva obra. Entonces, para mí, cuando yo estoy en un proceso creativo, trato de ponerle toda esa energía, ¿me ok, entiendes? De, de estudiar lo que más pueda, si es que no conozco bien la técnica, de ver otras obras que hayan sido similares a las mías o lo que yo quiero hacer, para entender el lenguaje de otras personas. Y finalmente imprimirle un sello propio en esa obra, que es lo que es mi autenticidad, para que sí. finalmente se lleve esa obra mi carga energética y entregarla. Es un gesto bastante generoso el gesto de la creatividad cuando tú liberas esa obra, pero también es generoso el que te lo encarga, porque confía en ti. De hecho, yo trabajo casi 100% en obras por encargo, Ok. y la verdad que las personas que me han hecho esos encargos, para mí tienen un acto más generoso porque es de confianza. Dicen, dejo en tus manos esto que tanto anhelo, y yo sé que por tu desarrollo y tu proceso va a llegar a mis manos de vuelta lo que quiero obtener. Es algo muy simbiótico también, no es tan Sin duda. individual. Sí, o sea que en cada obra va un trozo de ti, 100%. 100%. Mm. Diego, estamos llegando al final de nuestra entrevista y yo quisiera preguntarte algo que es como que tú deslizaste en algún momento de nuestra conversación. Y tiene que ver con este trabajo tuyo de esculpir, ¿no? De esculpir, de la obra de arte y de la espiritualidad. Y en medio de eso dijiste, uno tiene que trabajar o yo trabajo por aquel que yo quiero llegar a ser. ¿Quién quieres llegar a ser, Diego? Yo creo que finalmente para mí el tránsito por esta tierra es una escuela. Es Sí, como esa, es una pequeña escuela o una gran escuela. Y uno decide pasar de curso o quedarse repitiendo. Yo quiero seguir avanzando, quiero seguir pasando de curso. pasando. Me topo en ese camino con compañeras, compañeros que me pueden molestar, que me pueden, digamos, entusiasmar. Para mí la vida es una escuela de superación, de aprendizaje, rica, maravillosa, vasta, y que si ponemos en un conjunto todos los procesos negativos y de dolor, son mínimos comparado con todos los de satisfacción cuando estás decidido a saltar en ese abismo. Ok, Entonces, para mí, Susana, eh, este proceso de ser mejor persona es también no solo ser una mejor persona yo en el arte, en mi técnica, ser el mejor alpinista, ser el mejor kendoka, no, ser el mejor artista, ganarme premios, tampoco. Lo que yo busco es que a través de mi obra o mi vida poder trascender. ¿En qué sentido? Poder dejarle algo a otras personas para que también su camino sea quizás más liviano o mejor que el mío, y irnos superando entre todos. Y finalmente en esta conectividad poder generar una vida colectiva que sea mejor en el planeta. Finalmente creo que esa es la única búsqueda, por eso vivo en el campo, hago mi oficio y bueno, y tratar de ser mejor persona y ojalá no dañar a los demás, ojalá no dañar a los demás, creo que eso es muy perjudicial. perfecto. Diego,
Mil gracias por esta preciosa conversación. Preciosa. Te lo agradezco mucho. Gracias.